Hola, me llamo Courtney y mi pareja es Rosie. En este video hablaremos sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, particularmente basándonos en los siguientes puntos: el derecho de igualdad, derecho a la identidad social y cultural, derecho al desarrollo, derecho a la tierra y a la utilización de sus recursos, derecho a la educación. A través de la lente de estos 5 pilares de los derechos humanos, discutiremos la importancia de preservar las lenguas indígenas, la tierra y la autonomía. Como personas no indígenas que viven en los Estados Unidos, creemos que es importante que los indígenas hablan por sí mismos. Entonces, aprendemos de sus voces y perspectivas. La mayoría de las fuentes utilizadas en nuestro video fueron creadas por indígenas. Sin embargo, esto no habla de las experiencias de la mayoría o de todos los pueblos. Veamos la estadística del artículo del Banco Mundial titulado Latinoamérica Indígena en el siglo XXI. En este artículo, el Banco Mundial explica tanto los avances y como los desafíos que enfrentan, y cómo se ha creado a lo largo de la historia un patrón de exclusión económica, social y educativa. Por ejemplo, hay un estereotipo de que las personas indígenas solo existen en espacios fuera de la sociedad urbanizada. Pero, en realidad, una gran parte de las personas indígenas viven en todas partes lugares urbanizados. Recientemente, en muchos países la pobreza ha disminuido y la brecha educativa ha comenzado a cerrarse. Sin embargo, para citar el artículo, la población indígena de Latinoamérica todavía constituye aproximadamente el 14% de los pobres y el 17% de los extremadamente pobres, a pesar de que los pueblos indígenas representan el 8% de la población de América Latina. Además, estas zonas más pobres son parasitar, menos seguras, menos higiénicas y más propensas a desastres. Estas comunidades enfrentan muchas barreras como la falta de servicios básicos y nuevas tecnologías que son resultados en injusticias ambientales. Asimismo, sufren por el alto costo de la atención médica, la discriminación y el racismo, así como la mala comunicación como los profesionales de la salud. Es común para los grupos no indígenas imaginar que la marginalización de las personas indígenas es cosa del pasado, pero en realidad son una parte sumamente importante de nuestro presente y futuro y deberían ser tratados como tal. Un porcentaje desproporcionado de las personas indígenas viven en condiciones de pobreza. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a enfrentar este problema? Según el artículo, debemos exigir más cambios. Una manera en que ayudamos es por medio de la educación. Para los grupos no indígenas, necesitamos educarnos a nosotros mismos para identificar la relación entre el racismo sistémico y la injusticia ambiental. Para los pueblos indígenas, crear programas de educación bilingüe que celebre sus voces, cultura e identidad es una manera de fortalecer sus raíces y mantener sus valores. Américo Mendoza Mori, en su presentación titulada El futuro de las lenguas indígenas, nos informa sobre las amenazas que existen en la lucha para preservar las lenguas indígenas. Como consecuencia del racismo sistémico y la globalización, muchas lenguas indígenas corren el riesgo de perderse, y lo con ellas piezas invaluables de su cultura. Por ejemplo,
Las lenguas indígenas son reemplazadas cada vez más por el español en Latinoamérica o el inglés en otras partes del mundo, especialmente a medida que las lenguas societarias o mayoritarias aumentan en popularidad entre los jóvenes, en gran parte como resultado de la globalización. Mori dice que es muy importante trabajar primero en mantener o incrementar la presencia de las lenguas indígenas en espacios públicos, como la escuela, los hospitales y los centros de justicia, incluyendo las plataformas tecnológicas digitales. La idea de que las lenguas indígenas están muertas no reconoce que cada lengua, independiente del número de hablantes, tiene valor y contiene cientos de años de historia y cultura específica de esa región y de ese pueblo, y que merece ser reconocida. Cuando las personas son capaces de reconocer de las lenguas indígenas, es trabajar para crear una sociedad más justa y intercultural. Un ejemplo reciente de una iniciativa federal que combina y prioriza el interés cooperativo es la construcción del Tren Maya en México. Según la información recogida en los debates indígenas, el proyecto del Tren Maya fue anunciado del presidente López Obrador en 2019. Se celebraría un referéndum sobre el Tren Maya en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Desafortunadamente, la propuesta fue aprobada luego de recibir suficiente apoyo de los votantes. Pero dado que el referéndum tuvo una baja participación de votantes, solo votaron 2.36% de los votantes registrados, en parte porque solo se presentaron los beneficios durante la discusión y no se escucharon voces contrarias. Los debates indígenas es una revista digital de indígena que tiene como objetivo abordar las luchas, conquistas y problemas de los pueblos indígenas. Debates indígenas explican cómo la construcción del Tren Maya es una violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas que viven en esas zonas y el respeto de su autonomía y autodeterminación, así como la reivindicación de su integridad física, moral y psicológica. Específicamente, no respeta el Convenio 169 de la OET que declara normas internacionales para el tratamiento de los pueblos indígenas y sus tierras. Para concluir, los derechos de los pueblos indígenas incluyen el derecho a la autonomía y a la libre determinación. Nuestra historia de colonialismo e imperialismo ha causado que los derechos de los pueblos indígenas sean injustamente ignorados. Ahora, los gobiernos, en conjunto con la comunidad internacional, deben devolver su tierra y autonomía a los pueblos indígenas, reconocer sus idiomas e impedir el desarrollo capitalista en sus espacios. Sobre todo, deben escuchar a los pueblos indígenas. Este es el único camino a seguir. Gracias por su atención. Created using Powtoon.